Bien, bienvenidos a todos. Esperamos que se una Jordi. Mientras tanto se van añadiendo los diferentes amigos. Oh, Alberto, hola Jordi. ¿Qué tal? muy bien, ¿y tú? Bien, qué bueno vernos aquí por fin, ¿no? Después del match estilo Tinder de hace un mes. Sí, Aquí estamos. fantástico. ¿Tú me, Me ves- ale- me ves- me oyes bien, eh? Sí, ¿tú también? Vale, genial, sí, sí, sí. Vale, fantástico. Bueno, decirte que estoy muy contento de estar aquí contigo y ojalá esta pueda ser uno de los primeros encuentros online y tal vez luego ya lo hablaremos, incluso presencial. Me gustaría Mm, montar algo con estos temas. Hoy vemos si el tema gusta, yo imagino que sí, y si lo logramos compartir la mayor información posible. ¿Eh? estupendo. Si permites, empiezo yo presentándote un poco para los amigos que me siguen a mí, que no te conocen. Jordi, tú Bien. eres psicólogo y también formador. Hace más de 20 años que investigas el mundo de los sueños. Eres también discípulo del Tenzin Wangyal Rinpoche, del Lama. Eh, has sido discípulo sobre el yoga de los sueños tibetanos. Me gustaría que luego explicaras un poco también de qué trata. Eres también representante para España y Portugal de la International Association for the Study of Dreams. Esto también me gustaría que luego nos explicaras. Hay mucha carne hoy sobre el fuego. Y también he visto que, bueno, ha colaborado con radio, con televisión, con película y también has hecho un cameo, o sea, has hecho un poco de actor también en una película, Bueno, ¿verdad? de hecho más de uno, porque durante un tiempo, pagándome mis estudios en la universidad, estuve trabajando de figurante. Entonces, probablemente me puedas encontrar en más de una película por ahí rondando. Vale. De hecho, hacía obras de teatro, cosa que me gustaba mucho porque precisamente tenía mucho de onírico. Yo recuerdo, por ejemplo, estuve Mm. participando en el mítico barrio Sésamo y recuerdo la sensación esta de estar paseándome por las calles del barrio Sésamo, que era una serie, no sé si tú la conocías, una serie de marionetas, digamos, ¿no? Que era muy Claro, conocida. tú sabes que yo colaboro en la consulta con Rana. Por eso Rana me decía que te tiene fichado, que te conoce. Con Kermit, ¿no? Con Rana Gustavo. Ay, qué bueno. Pues sí, sí, pues ya te digo. Entonces, claro, yo tenía la sensación de decir, ostras, estoy en mi salsa, ¿no? Esto de cada dos por tres estar en un mundo distinto, un poquito como los sueños, ¿no? Pero sí, es verdad, hice un cambio en una película, a esta le guardo más cariño porque también participé en el guión, en una película de Joaquim Monistrell y giraba alrededor del mundo de los sueños que se llama Volar y se puede encontrar también por internet. Sí, perfecto, pues la buscaré seguramente. Entonces, empezamos. Hoy hablamos, ¿no?, de dos temas, uno particularmente tuyo y uno particularmente mío, y probamos a ver de qué manera pueden encajar, o de qué manera se pueden ayudar. Am, Antes de todo, yo tengo también preguntas de otras personas que me han enviado, pero antes de todo, me gustaría que nos explicaras cómo llegaste a interesarte tan profundamente en el tema de los sueños. Vale, sí, siempre digo, intento sintetizar la cosa cuando me preguntan esto, porque al final, como tú ya sabes, que un poquito los caminos te van escogiendo a ti en lugar de escoger muchas veces tú. Tú parece que Mm, estás decidiendo y en realidad hay algo que decide muchas veces por ti, te va presentando sí. posibilidades y de alguna forma te va abriendo un camino que tú vas descubriendo. Así que son un montón, ¿no? de experiencias y situaciones que van invitándote a hacerte preguntas, ¿no? En relación al tema de la psicología, pues ya desde pequeñito, todas las experiencias que pude ir viviendo me llevaban hacia la psicología, pero también había una parte mía muy creativa y por eso te digo, siempre intento explicar esto de los sueños de esta manera, porque creo que se entiende bien que los sueños en los sueños yo encontré, me di cuenta, después de estudiar psicología, porque en psicología no se les daba, en la carrera digo, no se le daba demasiada importancia, más bien ninguna, pero, pero sí que yo sí que se las daba, le daba importancia personalmente. Y como además tenía también esta vertiente más creativa, a mí me interesaba mucho la música, el teatro, la ilustración, escribir, etcétera.
claro, en los sueños también reconocí una fuente de creatividad y de alguna manera ahí se tocaban estos dos mundos, ámbitos de interés míos, ¿no? Entonces acabé básicamente por esto más enfocado en los sueños y sobre todo además al darme cuenta de que era algo que, ¿cómo te diría? Una herramienta terapéutica que servía en terapia, cuando la utilizaba en terapia era muy práctica, pero también tenía la sensación de decir, ostras, pero es que esto es muy accesible, que a mí es algo que también me maravilla mucho, ¿no? Yo siempre he tenido el interés por todo aquello que ayuda a despertar la conciencia, pero que no requiera que te vayas a vivir a un país exótico de viaje o que te metas una sustancia para entrar en un determinado estado y demás, que me parece fantástico y creo que ya sabes que los caminos del Señor son inescrutables, no sabemos cuál tiene que ser tu camino, ¿no? Pero a mí siempre me ha llamado la atención todo aquello que era cercano y accesible y fácil. No fácil en el sentido de, como te diría, de que no requiriera de ti, pero sí que estuviera, que como te digo, que sea accesible. Entonces, claro, pensaba, caramba, los sueños los tenemos cada noche, todo Dios sueña cada noche y de alguna forma parecen los grandes ignorados, ¿no? Porque estando ahí, poca gente se hace preguntas y cuando yo los trabajaba en terapia pensaba, madre mía, si esto da muchísima información, ayuda muchísimo a comprenderse y entonces, claro, pensé, digo, bueno, me empecé a montar talleres básicamente para dar unas cuantas pautas para que las personas pudieran hacer ese trabajo en su casa sin necesidad de hacer terapia y que cada cual pudiera por su cuenta pues hacer un poco su recorrido sin negar la importancia que puede tener un proceso terapéutico. Pero pensaba, mucha gente a lo mejor no está dispuesta a hacer terapia y tiene los sueños. Entonces, claro, darles unas cuantas pautas me pareció muy interesante. Y empecé con los talleres de sueños, círculos de sueños, reuniones regulares. Descubrí entonces lo que decías tú, que había una asociación internacional de estudio de los sueños y pensé, madre mía, no estoy solo ante el peligro, ¿no? Me sentí acompañado y ahí descubrí también mi tribu, ¿no? De personas de todo el mundo que estaban desde distintos ámbitos, neurociencia, psicología, arte, filosofía, que interesadas en los sueños y en su estudio. Entonces ahí fue donde ya amplié también podríamos decir, ¿no? La actividad porque conecté también con personas de fuera que estaban trabajando y aprendí de ellas y demás, ¿no? Sí. Interesante. Entonces, ahora me viene automática la pregunta. La pregunta es enorme, pero imagino podrás sintetizarla un poco. ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el soñar? ¿Qué es lo que hacemos cuando pensamos que no estamos haciendo nada por la noche? ¿Qué pasa Sí. ahí? Estamos haciendo mucho. De hecho, el cerebro, lo que se sabe es que cuando estamos soñando está tan activo como en la vigilia, ¿no? Entonces, y es sorprendente, ¿no? Porque precisamente es cuando estamos más dormidos. A lo largo de la noche nosotros tenemos un ciclo del sueño que se repite y cada ciertos minutos tenemos una dosis de sueño, tal como lo entendemos, de historieta, digamos, en la que estamos inmersos y bueno, y entonces, claro, estas experiencias que nosotros tenemos por la noche son experiencias muy intensas, en ocasiones son extremadamente intensas, ya sabemos que hay pesadillas y demás, y continúan siendo, en una buena parte, son un misterio. Es verdad que hay muchas teorías que intentan explicar por qué y para qué también, ¿no? Es decir, cuál es la utilidad de los sueños. Algunas de ellas son, te diría, como un poquito, le quitan importancia, ¿no? Es decir, hablan de ellos como si fueran simplemente como un subproducto, ¿no? Del funcionamiento cerebral, es decir, mira, esto es accidental, ¿no? Eso sale como podría salir cualquier otra cosa. Claro, es fácil decir algo como esto, pero claro, cuando te miras según qué historietas te explican qué sueños, dices, madre mía, esto es totalmente caótico, ¿no? Parece que no tenga ninguna razón de ser o sentido, ¿no? Pero a medida que tú entras ahí y empiezas a trabajarlos, te das cuenta de que sí, están totalmente conectados con la persona que lo ha tenido. Hay una teoría que a mí me gusta mucho, de todas las, como te digo, de muchas que hay ahora mismo que defienden, ¿no? o que intentan explicar el porqué de los sueños. Hay una que a mí me gusta, que dice que claro, nosotros como seres humanos tendemos a buscar una cierta estabilidad. Es natural, es decir, a intentar recordar las cosas que nos importan, a buscar una cierta tranquilidad y demás para poder movernos, pero eso, si seguimos por ahí, corremos el peligro de estancarnos y como especie no nos interesa. Interesa también que tengamos esta capacidad de evolucionar, de preguntarnos cosas, la curiosidad, ¿verdad? Pero claro, la curiosidad a algunas personas nos puede dar o les puede dar, porque a mí la curiosidad me motiva mucho, ¿verdad? Pero hay muchas personas que pueden sentir el miedo, ¿no? A lo desconocido, a investigar, a explorar y demás, ¿no? Y entonces los sueños de alguna forma nos estarían preparando para esto. Sería como una especie
¿cómo te diría?, de engrasante, ¿no?, del cerebro, para que no nos sobreadaptemos a lo conocido y que estemos en contacto con lo que no controlamos o con lo que no sabemos, de modo que cuando nos despertemos nos sea menos difícil encarar situaciones que no controlamos o sobre las que no sabemos, no lo sabemos todo, ¿no? Y a mí, en este sentido, yo creo que liga mucho, fíjate, con lo que nos trae aquí hoy, porque de algún modo los sueños, siguiendo esta teoría, alimentan la flexibilidad, que yo creo que es una de las grandes cuestiones, ¿no?, psicológicamente, ¿no? Y uno de los grandes problemas cuando no la tenemos suficiente, ¿no?, la flexibilidad. ¿Qué nos facilita la flexibilidad precisamente, ¿no? Nos facilita la apertura al cambio. Es decir, cuando se producen determinadas situaciones en nuestra vida que tenemos que encajarlas sí o sí porque están ahí y tenemos que ver cómo nos relacionamos con ellas, a veces nosotros nos podemos resistir. Entonces, cuanto más flexibles mentalmente seamos, más capaces seremos de lidiar con aquello que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece un grandísimo regalo, ¿no? Porque cada noche nos están recordando, por un lado, que no es moco de pavo que te dicen, pero es que tú eres muy creativo, fíjate lo que estás haciendo por la noche, ¿sabes? Mira qué mundos, ¿sabes? ¿Qué mundos generas o cogeneras, ¿no? Y entonces dice, pues claro, si tú reconoces esa creatividad inherente a ti, también entiendes que eres capaz de crear realidad, de generar realidad cuando estás despierto, despierta, y que ante determinadas circunstancias no eres alguien rígido que simplemente está encajando, digamos, lo que está ocurriendo, sino que es capaz de relacionarse creativamente con aquello que ocurre para darle la vuelta, para vivirlo de una manera distinta a la que a lo mejor era la habitual, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que nos preparan para cambios, por ejemplo, para dejar ir, ya que estamos hablando o que nos venimos a hablar también del duelo, ¿no? Cambios para dejar ir, para soltar, y cambios para el gran cambio, digamos, ¿no?, que es nuestro propio, soltar nuestra propia identidad, ¿no?, nuestra propia muerte. Sí, justo con eso, yo entiendo, hoy tal vez hablaremos de duelo como pérdida de seres queridos, ¿no? O sea, muerte realmente, pero duelo es para mí cualquier proceso de adaptación a una nueva realidad. No deseada, no querida, que hace daño. Entonces ahí entran también los traumas, entra cualquier cosa que no imaginamos tener que adaptarnos a, y entonces nos toca. Y eso me hace recordar también, comparto contigo y con los demás, de los 14 a los 19 yo estuve en una escuela superior, no sé, como en un colegio, y ahí el profesor de matemática nos maltrataba a todos psicológicamente, de forma muy, muy pesada. Y cuando se acabó, a los 19 años, yo me acuerdo que tal vez 2, 3 años, yo estuve soñando este profesor. Al principio pasaba lo que pasaba en la realidad, o sea, soñaba que me llamaba afuera, me hablaba mal, me ridiculizaba frente a los demás, y con el tiempo estos sueños han ido cambiando, hasta que recuerdo bien que los últimos sueños del último periodo consistían en que en él me llamaba afuera, la interrogación iba muy bien, y luego me abrazaba y me decía, muy bien, Alberto, así bien, ¿no? O sea, prácticamente el sueño había digerido y transformado y metabolizado unos recuerdos traumáticos en algo agradable. Claro, claro, claro. Y por lo que me resulta pasa exactamente lo mismo en los duelos en general, ¿no? Donde tal vez la pérdida al principio nos invita a soñar la persona muerta en las situaciones también. En el hospital, los últimos momentos, el accidente, se ha habido un accidente, y luego en el tiempo Sí, hay como una fase edulcorante, ¿no? Que hace todo más dulce también a nivel totalmente. anímico. Sí, sí. A mí eso me fascina, porque es algo que valoro muchísimo de los sueños, es precisamente esta capacidad de acompañamiento que tenemos, como te decía antes, que diríamos que la tenemos gratis. Es decir, alguien que nos acompaña, algo que nos acompaña y que está ahí, vivamos lo que vivamos. Y como tú dices, me parece muy bonito el ejemplo que tú dices, porque realmente es así, y muchas personas, probablemente personas que puedan ver este vídeo, pueden
tener el propio caso, haber experimentado ellas mismas o conocer personas que han vivido lo que llamamos también un trastorno de estrés postraumático, es decir, un trauma que luego provoca un trastorno y demás, ¿no? Y muchas veces son los sueños también uno de los indicadores de que existe un trastorno de este tipo, pero es muy interesante, de hecho, ver en los sueños si se da una evolución tal como tú estás diciendo, porque en un primer momento, y esto pasa, por ejemplo, con muertes súbitas, como dices, ¿no? Pérdida de alguien querido, de pronto no me lo esperaba, o como ha pasado, por ejemplo, ahora con toda esta racha que llevamos, ¿verdad? Con el COVID, ¿cuántas muertes han habido que han sido más dramáticas de lo que podrían haber sido en un momento dado en otras circunstancias, ¿no? Por todo el tema este de aislamiento, de no poder ver y demás, ¿no? Personas que de pronto han estado, se ha visto que se iban a morir y no se preveía que podía pasar. Entonces, eso siempre es difícil de digerir. Y los sueños parece que hacen un poquito lo que tú estás diciendo. Hay un primer momento en que los sueños podrían parecer, podríamos decir, más literales, es decir, que se da la experiencia traumática, y esto lo ves tú en sueños recurrentes de personas, ya no solo que ha muerto una persona querida, sino que han sufrido abusos, han tenido un accidente, han pasado un gran susto, una experiencia que ha sido muy difícil de encajar o de digerir, y entonces los sueños hacen como esa especie de, como si fueran una especie de refrito, ¿sabes? Estuvieran ahí dándole vueltas a la misma cuestión, que fíjate, precisamente es lo contrario a la flexibilidad de la que hablábamos antes, a la fluidez, ¿no? Es decir, al cambio. Que es la vida, ¿no? La vida en sí es cambio, ¿no? La vida, decía Heráclito, ¿no? Aquello de lo único constante en la vida es el cambio. Entonces, si nosotros, cuando nos quedamos atrapados en algo, tenemos sueños recurrentes. Cuando el dolor ha sido muy intenso y no sabemos cómo digerirlo, tenemos sueños recurrentes. Entonces, recurrentes o casi. Es decir, experiencias que de alguna forma pues van girando alrededor de la misma cuestión, como si intentaran traspasarla y no puedo, y no puedo. Y venga, el dolor, ¿no? Entonces, lo interesante es eso, cuando empiezas a ver, esto a mí me gusta mucho en terapia, ¿no? Cuando tú empiezas a ver en los sueños, mira, fíjate cómo ya hay cosas que están cambiando. Especialmente en sueños recurrentes es muy bonito, porque tú ves como algo que siempre acababa igual, siempre hacía el mismo recorrido, y de pronto está haciendo una variación. Y dices, fíjate ya como internamente, a lo mejor la persona ni se ha dado cuenta de que ya está cambiando, ¿sabes? No es consciente de su propio proceso, pero ya estás viendo que por dentro ya se está flexibilizando la cuestión, ya están haciendo el trabajo de digestión. Y pasa lo que ocurre luego, que decías, ¿no? Que empiezan a pasamos de sueños más literales, que reproducen, recrean aquel trauma, aquella experiencia difícil, aquel dolor y demás, a experiencias como más metafóricas, más simbólicas, más surrealistas, en las que están implicadas a lo mejor las mismas personas, incluso, como tú estabas diciendo con tu profesor, agradables, que puedan llegar a ser agradables, como si ya estuviéramos en otra pantalla. Hay una palabra, hace poco he hecho un curso sobre la resiliencia. Es una palabra que no me gusta fonéticamente, pero aquí tú hablas de flexibilidad, básicamente es la resiliencia, ¿no? La capacidad de volver a un nuevo estado, teniendo presente algunos cambios que no queremos o que no queremos. Podríamos entonces decir que el sueño nos hace ya más flexibles a través del sueño, para que luego cuando despertemos tengamos, hayamos, digamos, tenido este contacto ya con la realidad, un contacto más amigable, pero en el sueño, o sea, el cerebro ya ha vivido esta experiencia, ¿no? Como cuando, por ejemplo, los deportivos simulan en la mente un gesto ganador para luego repetirlo físicamente en la realidad. Totalmente, claro. Fíjate, además, ahora que dices este ejemplo de los deportistas que pueden hacer algo como eso, es interesante que lo apuntes, porque para mí una de las grandes, la gran expresión de esta flexibilidad que dan los sueños es el sueño lúcido, en el momento en el que somos conscientes de estar soñando y podemos efectivamente y evidentemente generar una nueva realidad. ¿Sabes? Es decir, en lugar de estar atrapados en esa prisión, yo puedo deshacer las paredes de la prisión directamente con mi pensamiento y mis expectativas de que eso ocurra. Entonces, esa propia experiencia, incluso, por ejemplo, puedo atravesar un muro. Decir, pues ¿sabes qué? Estoy en un sueño, qué bien, pues voy a atravesar esa pared. Yo siempre digo, da igual que sepas lo que simboliza esa pared. Si tú atraviesas una pared en un sueño consciente, estás atravesando un límite. Y entonces, claro, luego en la vigilia no sabremos cuál es ese límite y a lo mejor da igual, porque hemos hecho algo que ha traspasado esa pared imaginaria, esa idea de algo que no podía ser atravesable, ¿no? Entonces, como te digo, es interesante porque
siempre recuerdo, hay muchos experimentos que se están haciendo con los sueños lúcidos y uno de ellos precisamente tiene que ver con la práctica de deporte. Deportistas de élite que están entrenados en sueño lúcido y hay unas investigaciones en la Universidad de Heidelberg en Alemania que han estado investigando cómo pueden mejorar la práctica deportiva determinados deportistas cuando entrenan, digamos, por ejemplo, alguien que está en una carrera, ¿no? Un automovilista, ¿no? De estos de carreras que pueden tener en un circuito determinado una curva que se les resiste, que no acaban de pillarla bien y demás, pues entrenarla en sueños, ¿no? Entonces, de esta manera es como si de alguna forma ya encajaran y se vieran a sí mismos, experimentaran, ya lo he hecho. Y entonces cuando se encuentran en la vigilia con aquello, aunque haya una cierta variación, de alguna forma sienten que ya lo han hecho. Y entonces eso los coloca en un lugar totalmente distinto para experimentarlo. Totalmente así. Lo que dices, los sueños nos están preparando constantemente para que estemos encarando de forma distinta, más adaptada y más capaz también de transformar, ¿no? Aquellas experiencias de vigilia novedosas, que no sabemos muy bien cómo atravesar, etcétera. Muy interesante. El tema, por ejemplo, de los duelos. ¿Tendrías, aparte de los cursos que tú das, que evidentemente preparan también de una forma técnica para que la persona esté lista para adentrarse en los sueños lúcidos, ¿tendrías alguna recomendación a alguien que ha perdido un ser querido o que ha subido o vivido un trauma antes de ir a dormir? Algo que se pueda hacer para que la experiencia onírica sea más provechosa o más terapéutica de alguna manera. Sí, de hecho lo he ido haciendo, digamos, con personas con que me he encontrado que estaban en procesos de duelo. Lo que pasa es que siempre depende del punto del proceso en el que se encuentren. Esto es importante, como decías antes también, igual que antes comentábamos que hay como una evolución de los sueños, del mismo modo hay un proceso cuando nosotros tenemos que encajar la muerte de un ser querido. Te decía antes, es distinto si la muerte está inesperada que si la muerte esta era previsible. Evidentemente, pues tú ya estás haciendo ese trabajo antes de que esto ocurra. Pero sí que es verdad que se dan unas fases que no son exactas, aunque en los sueños no hay nada que sea exacto y que sea siempre como digamos, de libro, ¿no? Pero sí que tú vas viendo que hay una cierta evolución que más o menos se da de una determinada manera. Hay un principio que es como la negación, que tú puedes tener en vigilia, que tú dices, ostras, no me puedo ni imaginar que haya pasado algo como esto. Entonces, puede ser personas que incluso que estén actuando en vigilia como si la persona aquella no hubiera muerto, actuando como si esa persona no se hubiera marchado. Y entonces eso mismo ocurre también en sueños. Es decir, hay una negación como si de alguna forma el sueño estuviera calmando esa tensión que yo siento en vigilia, ese dolor que yo siento en vigilia. Entonces me da una cierta dosis de conexión con esa persona, como si no hubiera muerto, ¿sabes? Eso a veces es doloroso porque yo me despierto después de la muerte de alguien querido, me puedo despertar de un sueño en el que estaba con esa persona sin ningún problema. Y entonces me despierto y siento la tristeza de decir, ostras, era un sueño, en realidad sí, se ha muerto, ¿no? Es fastidioso, pero en realidad el sueño está intentando compensar un poquito ese dolor buscando un cierto equilibrio. Entonces tú ves luego, como personas que han pasado ya por esa fase, que tienen un poquito la cosa, van encajándola, empiezan a tener sueños, es interesante, sueños en los que hay una marcha, hay un viaje. Por ejemplo, la persona que ha muerto ha marchado de viaje, la persona que ha muerto, resulta que hay una reunión, tenía que estar pero ya no ha venido, no sabemos qué ha pasado. Es decir, hay como esa preparación para el decir, prepárate porque no está. Entonces, de alguna manera, lo vamos encajando como poquito a poquito. Y hay un momento en el que sí que empezamos a tener sueños en los que hay esa claridad de que esta persona ha muerto. Y tengo la experiencia en sueños de, ostras, siento que ha muerto, siento la tristeza y hay entonces, en principio, pues progresivamente una cierta aceptación del hecho. ¿Sabes? Voy reconociendo que eso es así y que no voy a negarlo. Entonces, claro, si tú ves a una persona que está teniendo todavía sueños en los que todavía está negando, cuando te explica un sueño, es como si esa persona no hubiera muerto, algo falla. Si sigue apareciendo como si no hubiera muerto, algo falla.
hay algo de ese proceso que no se está produciendo. Distinto es, y esto es importante aclararlo, distinto es que tú tengas sueños después de saber que la persona ha muerto, que tengas sueños de que la persona ha muerto y lo tienes claro, que tengas sueños de lo que llamamos visitación, sueños en los que aparece esa persona. Pero es distinto si cuando aparece esa persona tú tienes claro que ha muerto y que esa situación es excepcional. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. Es decir, es distinto si yo cuando aparece la persona sigo pensando que está viva y que no pasa nada, a que yo empiece a tener sueños en los que de alguna forma esta persona aparece y yo reconozco que esta persona ha muerto y que esta situación es excepcional. Puedo darme cuenta de que es un sueño. Por ejemplo, un sueño lúcido. Decir, ostras, esto no puede ser. Si esta persona había muerto, ¿cómo puede ser que esté aquí? Y entonces yo reaccione a eso dándome cuenta de que es un sueño. Puede ser que no, que simplemente lo viva como algo excepcional. Está esta persona a pesar de que ha muerto. ¿Sabes? Entonces eso es distinto, ya es un punto más avanzado, podríamos decir. Aquí me surge natural una pregunta, no sé si podrás contestar, pero estos sueños en los cuales soñamos personas que ya no están, tú personalmente, ¿qué opinas? ¿Solo son sueños o es una conexión con otro nivel? Mental, psicológico, espiritual, energético. Sí, sí. Esta pregunta, tú ya sabes que es la gran pregunta, es la gran pregunta, porque te lleva a preguntarte realmente cuál es la naturaleza de la realidad, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la mente, ¿no? Eso evidentemente también depende de cada cosmovisión, cada persona tiene la suya y puede pensar que ocurre una cosa o ocurre otra. Para mí es importante, ahora te hablo ya también como terapeuta, quiero decir que si tú estás hablando con alguien que te está diciendo, el otro día vino mi abuela que había fallecido y me ha dicho algo, o nos hemos abrazado y para mí ha sido un encuentro súper bonito y era mi abuela, yo evidentemente ni se me ocurriría negarle esa experiencia. Vamos, ¿quién soy yo para decirle que no era su abuela y que esto es una proyección suya y que es una parte suya que tiene las características de su abuela? Es decir, todas las teorías psicológicas, ¿no? Yo creo que en estas situaciones, cuando estamos tocando la muerte, yo creo que todas las teorías vale la pena apartarlas un poquito. Tanto cuando estamos hablando de sueños de duelo como cuando estamos hablando con personas que están teniendo sueños y se están acercando a su muerte. Es decir, ahí también las teorías para mí son relativas y peligrosas incluso, porque decimos, lo que vale ahí es la experiencia y también cómo esa persona está encajando la cuestión. Pero es verdad que cuando hay personas que te dicen lo contrario, no lo contrario, quiero decir que tienen otra visión de eso y te dicen, mira, ha venido mi abuela que estaba muerta y a lo mejor porque han oído hablar de cómo funcionan los sueños en terapia y de símbolos bueno, pues de que los sueños, los distintos elementos de los sueños son partes de uno mismo y demás, tienen esa teoría aprendida y demás, y entonces te dicen, bueno, pues mira, es mi madre, pues que había muerto, ¿no? Pero ha aparecido en mis sueños y bueno, entiendo que es una parte de mí, que es como mi madre, y es cómo me relaciono yo con esa parte. Esa es muchas veces la lectura que hacemos desde el punto de vista psicológico. Entonces, yo como te digo, no niego ni una ni la otra. Para mí las dos son interesantes y lo más interesante para mí, y yo creo que es un reto, porque rompe toda la lógica, sería no escoger, ¿sabes? Es decir, muchas veces nosotros pensamos, y esto es la lógica de la vigilia, que es una cosa o es la otra. Para mí el gran reto que tenemos, y es lo más difícil que tenemos para asimilar, es comprender que puede ser a la vez las dos cosas. Entonces, cuando alguien creo que tiene la posibilidad de considerar las dos cosas a la vez, yo invito a eso, a que pueda pensar que siendo su abuela, también es una parte suya que es como su abuela, por ejemplo, o siendo una parte suya que es como su abuela, también podría ser su abuela. ¿Por qué no? Si fuera tu abuela, entonces, ¿qué? ¿Sabes? Es decir, abrir también esa puerta, ¿no? Para alguien que se cierra esa puerta, pues si puede ser, se la abro, ¿no? Es decir, para mí lo interesante es considerar ambas posibilidades, ¿no? Yo, desde luego, me relaciono, en este caso, de la misma manera que te digo, con ambas posibilidades. Yo, por ejemplo, hablaba de sueños lúcidos. Yo tuve
durante mucho tiempo sueños de visitación de un tío mío, que había muerto en un accidente, era conductor de ambulancias y en un servicio ayudando a una mujer, cuando iban a meterla en la ambulancia, pues un coche se lo llevó. Y entonces, bueno, este tío, después de un tiempo, y fíjate, tenía una buena relación yo con él, pero no era una relación estrechísima, de esto que nos veíamos siempre y que tienes un vínculo muy potente, ¿no? Pero oye, empezó a aparecer en mis sueños con mucha regularidad. Entonces, cada vez que aparecía, era mi aliado, porque cuando aparecía era decir, ostras, mi tío, ostras, que estoy soñando. Y entonces, claro, era siempre me traía el regalo de la lucidez. Y entonces, claro, cuando él venía, pues en la mayoría de las ocasiones, algunas hablaba con él, pero también en muchas ocasiones, pues lo que hacía era mi agenda que tenía, ¿no? De decir, ¿qué quiero hacer cuando tengo un sueño lúcido? Pues viene mi tío, me regalaba la lucidez y yo me iba a hacer aquellos planes, ¿no? Pero entonces yo siempre pensé en mi tío, como te digo, ¿no? Como, podríamos decir, como parte de mi psique en un momento dado, podría ser, ¿por qué no? Es decir, no negaba esta posibilidad, pero a la vez es mi tío. Y creo que ese es para mí era el reto, que es un reto que creo que es muy interesante, porque de nuevo rompe los esquemas a los que estamos habituados, que es el tener que escoger, siguiendo la lógica de la vigilia. Tú sabes que la lógica del sueño es la de, este es tu primo, pero a la vez es tu hermano. Hay personas que te explican un sueño y dicen, no sé, era mi hermano, pero a la vez era mi primo. Yo no sé cómo explicarte eso. Bueno, porque la lógica del verdad, sueño, sí, la lógica es del verdad. sueño permite eso. En cambio, la lógica de la vigilia, estamos acostumbrados a movernos desde aquí, ¿no? Con esa cosa de decir o esto o lo otro, ¿no? Pues no, el sueño es esto y lo otro a la vez, ¿no? Y ese es el gran reto y uno de los regalos que nos trae también explorar los sueños. Sí, tal vez no, nos hace bien mantener una postura un poco a la Sócrates, ¿no? De sé porque sé que no sé nada, ¿no? Sé, mantener esta, digamos, esta postura fresca, ¿no? De no pensar que ya sabemos mucho, sino que todo es por descubrir todavía. Total, totalmente. Am, Hablando de muerte, evidentemente me interesa también el tema del yoga de los sueños, ¿no? A ver, cuando pensamos en los monjes tibetanos, en los lamas, evidentemente hay una relación muy fuerte con todo, digamos, una contraposición, una integración entre lo que es la muerte y lo que es la aparente realidad, ¿no? El maya, la ilusión. ¿En qué consiste el yoga que aprendiste? Sí, el yoga Se de los puede sueños, resumir. sí, es difícil resumir porque es una disciplina que es compleja, una disciplina que además es muy exigente, precisamente por su complejidad, ¿no? Que te puedo decir varias cosas. Una de ellas es qué es lo que pretende, ¿verdad? Porque lo estábamos conectando precisamente con el tema de la muerte y tiene mucho que ver. Desde el punto de vista del budismo, los sueños son una especie de preparación para la muerte. Es decir, hay un objetivo para entendernos en el soñar, que sería ese prepararnos para morir, porque le dan una importancia importante, una importancia, valga la redundancia, una importancia grande, ¿no? al hecho de morir. Y entonces, claro, el soñar, de hecho, visualmente, ya nos lo parece. Es decir, tú ves a alguien que está durmiendo y puede parecer en un momento dado que está muerta esa persona, ¿verdad? Pues de algún modo en el budismo lo que se dice es que, vale, tú cuando estás durmiendo también y durmiendo con sueños, lo que está ocurriendo ahí es muy parecido a lo que ocurrirá en el momento de morir. Entonces, lo más interesante desde este punto de vista para ellos es que tú puedas desarrollar, digamos, despertar la conciencia mientras estás no solo soñando, no solo que eso sería el sueño lúcido, es decir, que cuando estés soñando haya una conciencia testigo que es capaz de decir, ah, mira, aquí estoy, una metacognición, de decir, este soy yo y estoy dentro de un sueño, en ese estado de conciencia en particular. Esta conciencia testigo es capaz de observarse a sí mismo, observar sus pensamientos que se están traduciendo en imágenes y demás, ¿no? Es decir, esa capacidad de verse a sí mismo, de mirar, digamos, los procesos mentales, ¿no? Pero fíjate que no solo eso lo que pretende el yoga de los sueños, sino que lleguemos a mantener esa conciencia testigo cuando se acaba el sueño. Es decir, que tú mantengas la conciencia testigo cuando te duermes
sin sueños, cuando aparece el sueño, cuando se disuelve el sueño y mantengas, digamos, todo ese tiempo esa conciencia testigo. ¿Cuál es el propósito, en definitiva? Que tú mantengas esa conciencia en el momento de la muerte, cuando tienes que transitar por lo que le llaman el bardo de la muerte. El estado del bardo, la traducción para entendernos sería un estado de transición, un estado transitorio. Hay muchos bardos, digamos, hay bardos a lo largo en la vida, de vigilia, hay muchas transiciones, muchos momentos que son de cambio, como decíamos antes, algunos más que otros, ¿verdad? Hay momentos que son de transición clara. Entonces, pasamos por muchos bardos distintos para entendernos a lo largo de nuestra vida de vigilia. Pero el último gran bardo de la vida es esta transición, el bardo de la muerte. Ahí cuando entramos en ese proceso, desde el punto de vista del budismo tibetano, porque es importante enmarcarlo claramente ahí, porque no en todas las tradiciones se entiende del mismo modo, ocurren una serie de cosas. Entonces, lo más relevante es que tú puedas mantener esa conciencia sin perderte emocionalmente, para entendernos, con esas circunstancias que te vas a encontrar, que son circunstancias agradables, pero también es circunstancias desagradables. Entonces, es importante que tú no dejes de recordarte a ti mismo para entendernos que lo que estás viendo y experimentando no es más que un sueño. Es decir, que no te apegues a aquellas experiencias que estás teniendo y te pierdas en ellas, sino que mantengas esa conciencia testigo. Esto es, en definitiva, lo que pretende esencialmente lo que pretende el yoga de los sueños. Y para conseguir algo como esto, pues hay un montón de prácticas. Yo durante un tiempo las asumí, digamos, ¿no? Las estuve poniendo en práctica, pero llegó un momento en que vi que al menos en mi caso, no lo podía asumir teniendo en cuenta lo que me requería también mi vida de vigilia, que no era precisamente, o no es precisamente monástica, ¿no? Y que, pues bueno, tengo 2 niñas, y tengo pareja, y tengo trabajo y demás, ¿no? Y entonces todo lo que me pedía, digamos, la práctica, pues tuve que dejarlo un poquito de lado. Entonces, lo que sí que hice es preservar algunas prácticas. Algunas de ellas, fíjate, que coinciden con las que la psicología occidental propone para explorar la lucidez o para provocar la lucidez. Hay prácticas que son diurnas, que tienen que ver con ese cuestionamiento de la naturaleza, de la realidad de vigilia, para empezar a cuestionarte también en el momento en que estás soñando, si estás dentro de un sueño o estás despierto. Esto también lo hacemos en la psicología occidental y hay técnicas que sirven para esto, ¿verdad? Pero luego hay un montón de técnicas también que tienen que ver con, bueno, visualizaciones, respiraciones específicas que haces en distintos momentos de la noche. Hay interrupciones del dormir cada cierto tiempo a lo largo de la noche en distintos momentos. Es decir, que es una práctica que es muy, muy exigente, es demandante. Lo que comentabas del mantener la conciencia, ¿no? en el momento presente y no dejar que los eventos o los hechos externos nos arrebaten, es un poco lo que intentamos hacer en la vigilia, ¿no? En el día a día, ¿no? Mantener la atención en el ahora para que no seamos sumergidos entre memorias del pasado o proyecciones del futuro, ¿no? Claro, claro. Este es el gran reto, ¿no? Este es el gran reto. Y de hecho, si tú haces esta práctica, para entendernos, ya tienes mucho ganado para entendernos, ¿no? También si quisieras practicar el yoga de los sueños. Y de hecho, por eso, precisamente, uno de los grandes grupos humanos que tienen sueños lúcidos con cierta facilidad son las personas que tienen experiencia meditando, que básicamente consiste en eso mismo, ¿no? Curiosamente, del mismo modo que se pensaba durante mucho tiempo que lo mejor que podías hacer para tener sueños lúcidos, aparte de todas las prácticas que puedan haber, técnicas y demás para provocarlo, decían, bueno, pero si quieres, claro, tú piensas que tienes que consolidar, podríamos decir, como un marco mental. Entonces, ese marco mental, para poder tener sueños lúcidos, la meditación te provee, ¿no? de ese marco mental, te ayuda a tener sueños lúcidos. Pero fíjate que lo último que se sabe sobre sueños lúcidos es que hay un colectivo que tiene más facilidad incluso que los grandes meditadores para tener sueños lúcidos. Y es interesante porque este colectivo son los jugadores habituales de ordenador. Es decir, los chavales y chavalas que practican con el ordenador juegos
con mucha frecuencia y que pueden tener a los padres y madres desesperadas, ¿verdad? Porque están ahí encerrados en la habitación. Pues fíjate, uno de los no hay mal que por bien no venga, que dicen, ¿no? Tienen muchos más sueños lúcidos y tiene mucho sentido también porque desarrollan esta conciencia testigo de saberse aquí y saberse allí. Es decir, y saber que son, de verdad, ¿sabes? Es decir, están jugando, tienen ese avatar que está jugando allí y ellos saben que no son eso, pero están implicadísimos, ¿sabes? Entonces es ese juego, ¿verdad? Que permite luego que tengan con mucha facilidad sueños lúcidos. Mm. Es verdad. Am, Mi hija tiene 10 años y me ha dicho que quiere hacer el curso de sueños lúcidos contigo. ¿Para qué edad es el curso? Para decirlo a nuestros amigos también. ¿También puede ser para niños o para adultos? ¿Cómo funciona? No, yo trabajo con adultos. La verdad es que sí que a mí me encantaría, de hecho, y es algo que he hecho en la escuela de mis hijas, por ejemplo, sí que he podido proponer algunas cosas, ¿no?, relacionadas con los sueños y siempre que alguien he hablado con algún colega o con alguien que ha hecho la formación como terapeuta y demás, siempre invito, ¿no?, a decir, ostras, entrad en las escuelas, ¿verdad? A por los niños y niñas, ¿verdad? Porque están deseosos, tú lo ves, tienen mucha facilidad, de hecho, para la lucidez en muchos casos y cuando no tienen la curiosidad, tienen la gran curiosidad de decir, ostras, pues es fantástico esto de entrar en los sueños y todo lo que puede llegar a pasar y puedo llegar a hacer. No ofrecemos nosotros en Moldesomnis talleres para niños y niñas, al menos de momento, pero sí que en la formación siempre digo, tenemos que ir a escuelas, tenemos que ir a hospitales para integrar los sueños, ¿no?, en la medicina integrativa. Tendríamos que ir a prisiones, es decir, aquellos lugares donde la libertad, las personas están adoleciendo de su libertad, ¿verdad? Pues que puedan experimentar esa libertad enorme que tienen cuando exploran sus sueños. Es decir, entrar en lugares donde los sueños podrían hacer un papel maravilloso. Y uno de ellos es el de las escuelas o con los niños y niñas pequeños. De todos modos, también decirte, ahora mismo no estoy haciendo talleres de sueños lúcidos, ahora mismo, porque estoy muy concentrado en la formación para terapeutas. Y ahí sí que les enseño lo que en mi opinión, deberían saber para explorar sus propios sueños a este nivel, pero también para acompañar terapéuticamente, porque para mí la lucidez a nivel como herramienta terapéutica es extraordinaria. Muy interesante. Jordi, si estás de acuerdo, empezaría también a leer algunas preguntas que nos han hecho nuestros Genial. amigos, porque no parece, Sí. pero han pasado 45 minutos desde que empezamos. Vale. Entonces, empiezo con dos preguntas de amigos. La amiga Teo pregunta, ¿qué opinas sobre la teoría de los sueños de Freud y el psicoanálisis en general? Vale. Bueno, que tiene muchos... A ver, ponerlo un poquito en su lugar. Freud es muy importante, es trascendente, digamos, para el estudio de los sueños, sobre todo en lo que tiene que ver con la divulgación de la cuestión. Es decir, él hace un gran trabajo, te diría, en términos actuales, ¿no?, un gran trabajo de marketing, incluso de sacarse del medio estratégicamente, digamos, todo lo que otros habían hecho y dicho antes que él, no lo nombra cuando él escribe la interpretación de los sueños y no lo hace expresamente, con esa intención también de marcar, digamos, una etapa, ¿no?, en el inicio del estudio riguroso de los sueños. Quiere acercarlo a la ciencia. Entonces, en este sentido, hace un gran trabajo, pero es verdad también que muchas de las cosas que él defendía y que no siguen muchos psicoanalistas, también se tiene que decir, psicoanalistas actuales no se casan con algunas o con muchas de las tesis de Freud. Pero sí que es verdad que todo lo bueno que tuvo, porque ha popularizado mucho la idea del sueño, mucha gente le dice psicólogo y sueños, y se imagina a alguien en un diván explicando cómo podían hacerse en los tiempos del psicoanálisis. Ahora mismo, muchas de las tesis de Freud están invalidadas por la ciencia. Es decir, por ejemplo, Freud decía que los sueños, el mecanismo que activaba el sueño era el deseo, ¿verdad?, de la persona, de cumplir un deseo, ¿no?, que entonces el sueño de alguna forma servía a ese propósito. Sabemos que es indiferente que tengas deseos o no, porque automáticamente tú cada noche sueñas y sueñas de una forma natural. Es decir, los sueños se dan
quieras o no, tengas deseos o no, y de hecho los fetos sueñan, con lo cual, en principio, muchos deseos, podríamos decir, no se les ha generado todavía. Entonces, ahí hay muchas cosas que a Freud se le pone en cuestión. Yo creo que es muy aventurado tirarlo a la basura todo lo que hizo, para nada, creo que hay cosas que son muy valiosas, pero vamos, se tiene que poner en cuestión. La interpretación y el trabajo con los sueños, más que la interpretación, podríamos decir, la exploración, ha ido mucho más allá después de Freud, ha avanzado muchísimo y es muy distinto a como lo hacía él. Vale. Otra pregunta. El amigo Javi pregunta, ¿puedo guiar el sueño para ayudarme a aceptar la muerte de un ser querido? Esto un poco lo hemos tocado antes. Claro. ¿Tendrías eventualmente una recomendación? Claro, yo creo que una de las cosas que nos puede, depende también de cuál es el bloqueo, cuál es la dificultad que yo pueda tener en relación a esa muerte, porque, por ejemplo, yo puedo tenerla, yo me he encontrado con personas que el problema que tenían era el de no haber dicho según qué, ¿sabes? De no haber expresado según qué, no haber dicho Sí, que querían a esta persona, no haber agradecido y demás, ¿no? Yo siempre pienso y siempre recomiendo, yo cuando veo que alguien tiene algún tema con sus padres y demás, decir, dilo todo, saca todo lo que hay, porque si no luego vamos a tener también más trabajo y no te lo puedes ahorrar. Cuando alguien no ha dicho, puede en un momento dado provocar a través de la lucidez, como decíamos antes, o a través de la incubación, es decir, buscar un sueño en el que pueda encontrarse con esa persona y pueda llegar a decirle lo que necesita expresar, ¿no? Entonces, depende de cada persona lo que le ha ocurrido, puede buscar sueños y provocar sueños en los que de alguna forma calme y que le ayuden a digerir la experiencia. sí, es en el Personas, acompañamiento. en el caso, disculpa, personas que, en Sí, el sí, caso, como decíamos, pasaba esto, ¿no? Muchas personas que no habían podido despedirse. Entonces yo me he encontrado con personas que han podido despedirse en sueños. Y de nuevo, volvemos a lo mismo. Tú puedes decirle, no, que sí. ¿Cómo se me podría ocurrir a mí decirle a esa persona que lo que ha ocurrido ahí es una proyección mental y que tal? Yo ahí no voy a entrar para nada, ¿no? La persona, claro. lo que he preguntado es decir, ostras, he podido decirle adiós, ¿sabes? Recuerdo una amiga, por ejemplo, de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños, Laurel Clark, ella sufrió la pérdida de su compañero el año 2000. Y una de las cosas que llevaba con más peso era precisamente que era una enfermedad de largo recorrido y demás, ¿no? Pero cuando murió, murió solo. Hacía 3 días que no se veían, quiero decir, no estaba ella para despedirse y siempre le pesaba aquello. Y estuvo durante mucho tiempo en los sueños, esperando que se presentara en sueños, porque además ellos habían estado trabajando a nivel telepático, haciendo ejercicios para un poco conectarse a través de los sueños y demás. Y entonces ella esperaba decir, hombre, no, pero aparecerán mis sueños y podré despedirme. Y estaba sufriendo precisamente que esto no fuera así. Entonces, contaba, ¿no? Como tuvo la experiencia de que un día escribió una carta dirigiéndose a su compañero, pidiéndole, por favor, pasa por mis sueños y dime algo, ¿no? Porque necesito, simplemente es para cerrar, para decir adiós, pero me encantaría y para mí es muy necesario, ¿no? Y dice entonces que tuvo un sueño en el que vio a su compañero, dice, no pareció que él me veía, pero estaba como en un círculo de personas como si estuvieran haciendo un aprendizaje. Entonces yo lo observaba, lo veía feliz y de pronto vino un hombre y me dio un libro, como si fuera un libro mío que me había dejado descuidado, dice, me dio ese libro y de dentro salió una lámina con un dibujo de un corazón. Y tuve la claridad absoluta de que ese corazón lo había dibujado mi compañero, que no podía hacer más que eso, es decir, que simplemente me decía te quiero y ya está, y está todo bien, y que estaba haciendo su aprendizaje para poder marchar. Es decir, que estaba, ella es la lectura que pudo hacer, y con esta claridad, tal claridad que cuando se despertó dijo, estoy en paz, ya está, ya está. Es decir, este sueño ya me ha dado lo que yo necesitaba, ya nos hemos despedido. ¿Ves? Entonces, cada cual, un poquito dependiendo de sus circunstancias, ¿no? Puede buscar una Sí, experiencia u otra. muy bonito. Esto me recuerda un poco, probablemente es como una versión amplificada y más rica, evidentemente, más intensa como vivencia respecto a lo que es una visualización, ¿no? Que se puede producir en terapia, o lo que he visto que han empezado a hacer ya desde hace un par de años en Japón, crear una realidad virtual con las gafas, donde la persona que encuentras adentro es una reproducción
de la persona que has perdido a través de las fotos, de los vídeos, como se hace en la película, ¿no? Recrean a esta persona para que tú, en esta realidad virtual, puedas volver a encontrarla, hablar, escucharla. Recuerdo eso, que me sorprendió mucho cuando lo vi esto de que me dices esto. ¿Lo Y pensé, viste? hola, qué fuerte, sí, sí, pensé, vaya experiencia más heavy, ¿eh? Como, fíjate, interesante esto que dices ahora, cómo puede ayudarnos también las nuevas tecnologías en un momento dado a procesar, a digerir y a relacionarnos de una determinada manera también con determinadas experiencias. Ayer mismo me enteré de un programa de realidad virtual que se está desarrollando, ahora mismo todavía no está en marcha, pero que lo que pretende precisamente es hacer algo como una especie de juego, todo ahora mismo está gamificado, ya sabemos, ¿no? Pero una especie de juego para practicar, digamos, lo que sería el entrenamiento de la entrada en el estado del bardo. Lo que te decía, con qué te encuentras según el libro tibetano de los muertos, con qué te vas encontrando y cómo esto puedes experimentarlo previamente como una especie de entrenamiento para cuando realmente toque, ¿no? Interesante, es Sí, curioso. con el tema de los duelos habría que ver, de verdad, a mí me interesa mucho el tema, eh, pero también he visto, por ejemplo, una experiencia la viví con el tema de Facebook, un amigo mío murió y los padres se suplantaron, entraron en el perfil de Facebook y se pusieron a ser el hijo. O sea, empezaron a escribir como si hubiese sido el hijo, que escribía a los amigos y a los mismos padres diciendo que donde estaba bien. Suplantaron, digamos, la identidad. A veces me pregunto, creo que hay que ver bien la tecnología si nos ayuda a decir adiós o si nos ayuda a mantenernos en un duelo complicado donde no voy a decir adiós porque yo cada día vivo con mi hijo o con mi pareja y de ahí no salgo y no me digas que ha muerto porque Totalmente, yo, ¿no? Y esto lo hemos visto también en The Black Mirror, la serie inglesa esta de, totalmente. ¿no? Estaba pensando, Donde hay, claro, eh, yo creo que los sueños son, en esto con, eh, cumplen bien porque son naturales, son algo, el cerebro mismo, nuestro cuerpo, todas las diferentes dimensiones en las cuales nadamos son naturales, saben lo que hay que hacer en cualquier momento. La claro. realidad virtual Sí, no sí, es sí, sí, bien no. guiada por un terapeuta que sabe, y si no se puede transformar en una droga, puede transformarse en una Totalmente, adictiva. es muy delicado, totalmente, es muy delicado. Es un tema, y con lo que tú dices, el Black Mirror, básicamente la gran idea que transmite toda la serie es esta idea de decir, tenemos una tecnología fascinante, pero no sabemos si emocionalmente estamos preparados para encajarla y para movernos a través de ella, ¿no? Y es totalmente así. Entonces, claro, los sueños, como dices, son orgánicos y nos están acompañando naturalmente, ¿no? Es totalmente así, sí, 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 Claro. sí. Entonces, mira, voy para otras preguntas porque he visto que nuestros amigos nos han hecho varias. Así hay tiempo también para, espero, una o más. A ver. Sara, de Sanación Energética, pregunta, ¿los sueños premonitorios serían una forma de adaptación también a una próxima realidad? Gracias. Sí, yo pienso que ese es el sentido, digamos, de que tengamos sueños premonitorios. Es la posibilidad en un momento dado de prever. Básicamente lo que estamos haciendo con los sueños es prepararnos para, ¿no? Para lo que tenemos que gestionar o lo que creemos que podamos llegar a gestionar. Otra cosa es que el sueño premonitorio de alguna forma lo que nos dé a entender es que la realidad esté escrita, ¿sabes? Es decir, ahí yo en eso no lo compartiría para entendernos, esa idea. Yo creo que somos parte activa y estamos generando, como decía antes, también realidad, igual que lo hacemos en sueños. A lo mejor aquí es menos evidente, pero también es así. Entonces, el sueño premonitorio puede ser sorprendente también porque nos recuerda, ¿no?, la naturaleza del tiempo, que no es tal como la entendemos normalmente, ¿no? Entonces nos obliga también a seguir haciéndonos grandes preguntas. Pero ya te digo, sí que creo que también es una forma, un recordatorio, ¿no?, de decir, bueno, estamos, como te diría, también preparándonos, ¿no? Yo creo que los sueños están haciendo esa función, premonitorios o no, hacen esa función también de preparación. Y esto lo ves mucho, que a mí me encanta ver cómo ocurre también con personas que se están despidiendo
personas que están muriendo, ya no las personas que se quedan aquí y se ayudan de los sueños, sino las personas que se están yendo. Y hay un estudio maravilloso que me encanta de un hombre de un hospicio, de un hospital de cuidados intensivos, de curas paliativas, perdona, de Boston, creo si no recuerdo mal. Este hombre ha hecho un estudio con sueños de muchísimas personas, recogiendo sueños de muchísimas personas que están en ese trance, ¿no? De que queda poco tiempo de vida. Y es maravilloso ver cómo los sueños les están preparando. Yo creo que es algo que tendríamos que saber más, porque también nos calmaría mucho. Tú sabes, cuando hay alguien, sabes o piensas que la persona va a estar sufriendo en el momento de su muerte, para la persona que queda aquí es muy difícil de encajar. Pero si tú piensas y sabes, te das cuenta de que la persona está haciendo un proceso que de alguna forma tiene que ver con no solo una aceptación de su situación, sino incluso de una apertura. Se ha visto que la mayoría de los casos, la mayoría, hay pocos casos que no sea así, en la mayoría de los casos de las personas que están, de los moribundos, están teniendo sueños luminosos, sueños amorosos, sueños de reencuentro con personas que han muerto antes, que son sueños muy agradables, que se despiertan de esos sueños y están felices y no se están, y no se están cuestionando si es verdad o no es verdad. Como decíamos antes, da igual las teorías, la experiencia. Y la experiencia es luminosa, es agradable. Niños, por ejemplo, niños que están en procesos de enfermedades terminales, que están teniendo sueños con sus mascotas. Y entonces están contentos, se despiertan y dices, voy a ver a mi mascota, ¿sabes? Y además con esa cosa de que no acaban de diferenciar, hacer la diferencia entre realidad de vigilia y realidad onírica, de alguna forma están bien y dices, qué maravilla que el sueño está haciendo este trabajo como si estuviera ya no solo disolviendo esos miedos, que también, ¿verdad? Sino poniendo como semillas, ¿verdad?, para la esperanza. Eso me parece maravilloso. Sí. Sí, una vez más el sueño como una herramienta natural que aumenta nuestra flexibilidad, nuestra resiliencia, nuestra capacidad de vivir la vida tal como es. Sí. Quedan muchas preguntas, Jordi, pero tenemos que saludarnos porque en 3 minutos Instagram cortará la conexión. Pero quedan más preguntas. Yo tenía otras preguntas aquí, pero bueno, ya será para otro directo eventualmente. Muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante. Has compartido una cantidad inmensa de conocimiento y creo que los amigos también han disfrutado muchísimo como yo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu labor y por tu trabajo. Te agradezco un montón la invitación y ha sido un placer recontactar contigo para poder compartir este ratito y también mucho aprecio también para el trabajo que tú estás haciendo, que es muy lindo. Gracias a ti y también doy las gracias a todos los amigos que nos han acompañado, nos han escuchado y luego no he podido leer, pero hay varias personas que han comentado felicitándote. Desde México te han dicho que están esperando cursos online, o sea, varios. De todas formas, se queda grabada, así que lo tendremos siempre en Instagram para los que quieran verlo o quieran recomendarlo. ¿Vale? Genial, Alberto. Un abrazo muy grande a todos. Chao, Jordi. Gracias. Chao. Gracias.